y el 29, y acá tendríamos el primer parcial. ¿Es así? Sí, profe. ¿Está bien? Luego, el segundo, ¿cuándo lo tienen? Es el 6 de noviembre. ¿Es un 6 también? 6 de También. noviembre, pero este posiblemente sea un día, no martes, seguro. ¿Un viernes? Sí. Viernes. Sí. Viernes. El viernes es el segundo parcial. Para lo cual, a ver cuántas clases nos queda. El 6, 13, 20, 27 de octubre y el siguiente es 6, ¿correcto? No, el 27 ahí es un 3, creo. 3 y 6. 3 y 6 porque es martes, claro, porque es viernes este. Ahí lo corregimos, a ver para que quede un poco mejor. Entonces hay una más que es 27 y 7, 34, 4, 3, porque tiene 31. Y acá estaría el segundo parcial. ¿Bien? Entonces para el segundo parcial vamos a tener 4 clases, sí, solamente. Puede que esta última quede un poco apretada, ¿bien? O vamos a ver cómo hacemos, pero va a quedar un poco apretada. Y lo que se desarrolle ahí va a quedar a solamente 3 días del parcial. Bueno, ya vemos cómo resolvemos eso, pero eso podría estar ocurriendo. Y para el primer parcial, bueno, tendríamos estas 5 clases, en donde hoy voy a hacer una introducción y voy a presentar un poco, muy rápidamente, ecuaciones lineales en primer orden. Y cada semana yo les voy a ir dejando material para que ustedes lean, porque en cada clase, esta clase les voy a dejar el material para que lean para la próxima, y sobre ese material yo voy a hacer la exposición, una exposición resumen y aclaración de dudas fundamentalmente, sobre ese tópico, y en la clase siguiente voy a dar el material para que lean para la subsiguiente, y así correlativamente. La idea es que ustedes asistan a cada clase con ya el material previamente leído, porque podrían perderse sustancialmente si así no lo hacen. ¿Está bien? Bueno. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. ¿El sí. material lo va a subir a la plataforma o lo va a enviar por mail? ¿Ustedes ya entraron a la plataforma? Sí. ¿Ya se las han mostrado cómo está funcionando y demás? A ver, déjenme que les muestre. Denme un segundo, a ver si podemos. ¿Ya les han mostrado la plataforma, Marcelo, cómo funciona esto o no? No. ¿No? ¿No les han presentado la plataforma? ¿Se ve ahí si yo coloco esto? Sí. Sí, bien. Esta es la plataforma. Acá, bueno, todo esto está vacío, tendría que haberlo completado Marcelo. Bueno, ya vemos el programa, la presentación. No está, no está. Bueno, esa parte. Bueno, pero cuando ustedes ingresan están hasta acá por unidades. Yo generalmente voy a tratar los aspectos que tienen mayor contenido matemático, entonces es muy común que a veces antes de introducir un paper, que ya les voy a decir cuáles, tengamos que desarrollar a veces una clase específica con la matemática necesaria para poder cubrir y entender ese paper. ¿Está bien? Entonces, por eso les voy a pedir que ustedes vayan leyendo cada una de esas cosas. A ver, acá hay una parte, hay una pestaña nueva que agregué que se llama Clases en Vivo, en donde está el link por el cual se conectaron hoy. Y acá abajo está el libro de Alpha Chan. Bájenlo a este link y ahí le van a bajar el libro de Alpha Chan, que es un libro de economía matemática, en donde van a tener que ver algunos capítulos que ya les voy a decir dentro de un rato. Bájenlo a este libro, sí, bájenlo, porque este link yo lo voy a borrar muy, muy prontamente, posiblemente mañana ya no esté. Sí, entonces bájenlo, y si alguno no puede estar presente, se los comparten entre ustedes, pero fuera de la plataforma. ¿Está bien? Este link lo dejo provisoriamente para que ustedes lo descarguen. Es un libro viejo de Alpha Chan. ¿Ustedes están teniendo acceso a la biblioteca? No, ¿no? ¿O sí? ¿Se puede? ¿Cómo está funcionando la biblioteca? Hay una biblioteca virtual ¿Y está todo digitalizado? y bastantes cosas, sí, no sé si todo, la verdad, pero bastante. Bien. Eso por un lado. Después, por unidades, ustedes naveguen por las pestañas y acá van a estar muchos papers, ¿vean? De los cuales yo les voy a ir pidiendo que lean. Por ejemplo, el paper de Brainerd lo vamos a leer seguramente para el segundo parcial, Blinder y Swallow también.
Brainerd. El paper de Samuelson en el que vamos a arrancar dentro de 2 semanas, o sea que mucho material va a estar acá y va a estar de forma permanente, no se preocupen porque son PDF. Sí, bajen con cierta urgencia el que les dije recién, acá en la pestaña Clases en Vivo, descarguen este link de AlphaChamp porque lo voy a borrar dentro, en breve, ¿sí? Bueno, lo descarguenlo a eso porque van a tener que leer algunos capítulos de AlphaChamp para la próxima clase, ¿bien? Y bueno, acá vamos a ir poniendo anuncios. Yo cuando mandé este link, que lo mandé hoy a la siesta, ¿les llegó por correo a cada uno el link o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les llegó? ¿Funciona? Bien. Entonces, traten de siempre tener cuenta UNC si no pueden quedar afuera. Y podría que no los tome el sistema. Y bueno, de ahora en más, todos los martes, este link queda fijo, o sea, esta sesión lo vamos a usar siempre los martes, no voy a ir cambiando el link, va a ser siempre el mismo, entonces todos los martes ustedes vienen y hacen clic ahí. No sé cómo hicieron para conectarse el viernes, cómo les comunicaron el link de Meet, o no sé cómo hicieron. Por Guarani. ¿Les enviaron un mensaje? ¿Sí? Así es. Bien, Sí. pero no lo dejaron registrado acá en plataforma. Bueno, yo lo dejo acá registrado en la pestaña de clases en vivo y todos los martes ustedes hacen clic ahí y nos reunimos. Bien. Bueno, entonces descarguen AlphaChamp, insisto, y bueno, no sé, acá está mucho el material que son papers. Bien. Generalmente, y bueno, y toda la parte matemática yo les voy a ir cargando algún material ahí provisoriamente, va a estar disponible 1 o 2 días para que lo bajen rápido y después lo saco, ¿bien? ¿Por qué? Porque no quiero que ese material después circule y quede visible, ¿bien? Bueno, después, eso sería en cuanto a la presentación, cómo moverse por acá. Y creo que están todas las unidades, ¿bien? Bueno, yo me voy a hacer cargo de una mitad de la materia que tiene que ver con estos aspectos más matemáticos, la cuestión de modelos, ¿bien? Y que va a representar aproximadamente un tercio, 30, 35 puntos no más de los parciales, ¿sí? Para abordar esto. Bien, déjenme contarles que yo también soy profesor de Economía Matemática, una materia optativa que estamos dictando siempre los segundos semestres, ya por segundo año consecutivo, y que es una materia muy interesante para aquellas personas que ya estén firmemente decididas a tomar un posgrado teórico en el exterior, fundamentalmente doctorados en Estados Unidos, y en donde vemos con rigurosidad muchísima matemática aplicada a la economía. Y bueno, después, más adelante, si les interesa o a alguien, siempre hay un perfil para este tipo de personas. Los invito para el próximo año, si es que les interesan este tipo de tópicos. Y bueno, habrá otras personas que no, que tienen otro tipo de intereses más profesionalizantes y que tal vez no les agrade o por el contrario les desagrade por completo este tipo de cuestiones. Bien, pero bueno, para aquellos que ya estén decididos, sería lo mejor que pueden hacer es un posgrado en Estados Unidos, fundamentalmente, no tanto en Europa, porque ahí se justifica haber elegido esta carrera porque los salarios que van a obtener ahí son realmente importantes, mientras que si se quedan fundamentalmente en Argentina o en Córdoba, no van a conseguir grandes salarios ni grandes puestos, generalmente van a terminar trabajando como asistentes en consultoras y demás, sin grandes posibilidades de ascenso, o en algún cargo administrativo que no tenga mucha vinculación con lo que han estudiado. Entonces siempre yo fomento que traten de hacer posgrados en el exterior, porque ahí se valoran más, hay mucha más demanda para lo que hemos estudiado verdaderamente. Bien, y obviamente eso tiene muchos aspectos formales de matemáticas y de... Bien, y bueno, si también optan por quedarse acá porque ya están arraigados y demás, no desconsideren nunca también realizar la carrera de contador, porque es muy útil, incluso pueden ofrecer servicios en Córdoba, en Argentina, mucho más interesantes para las empresas que los que podrían ofrecer como economista simplemente con un título de grado. Está bien, en ese aspecto un contador se desenvuelve mucho mejor, tiene muchas más posibilidades. ¿Sí? Entonces no descarten
la carrera de contador si optan por quedarse a trabajar como profesionales de la economía sin continuar el estudio a posterior. Bien, bueno. Parciales. ¿Hablaron algo cómo van a ser? Todavía no definió nada, Marcelo, cómo van a ser los parciales. En otras materias, ¿cómo han estado haciendo? ¿Múltiples opciones generalmente? ¿Definieron algo de parciales? Profe, creo que es lo que he hecho, que podía desarrollar, pero todavía no estaba muy clara la modalidad. No estaba muy clara la modalidad. Bien. Algunas preguntas ¿Y en otras materias qué han realizado? ¿Cómo han hecho? En otras materias han sido... El semestre pasado, Sí. yo le iba a probar eso. En monetaria sacamos fotos y las subíamos a Google Drive. Fotos de los ejercicios. Sí, ¿y en las otras materias? ¿Y cómo les daban las notas? ¿Cómo corregían los... En economía internacional hice múltiple choice. Ajá. En monetaria con monetaria con los ejercicios pero bueno, este semestre no tenemos ningún parcial todavía. Bien. Y las correcciones de lo que entregaban con fotos, ¿cómo las hacían los profesores? ¿Simplemente les cargaban la nota? ¿Cómo hacían para manejar ese volumen de... Sí, no. La nota 10 días después, normal, como un parcial cualquiera. Y después nos hacían una muestra online, que bueno, era a través de Google Meet. Ajá. Y ellos nos mostraban como la foto de nuestro examen, y arriba hecho como con computadora, con pizarra, de cada examen en particular. De la Bien. parte práctica de monetaria con el profe Neda. De la parte práctica. ¿Y cuántos alumnos eran ahí? ¿La misma cantidad de ahora? ¿Unos 60 aproximadamente? Más, Sí, yo monetario. creo que Unos 100, era más o menos por ahí. capaz más. Supongo que la Eran mayoría. un poco más. ¿Y esa parte práctica, qué puntaje representaba del total del parcial? Aprox. 40, 50 y bastante. No me acuerdo. Sí, capaz era 60-40, teórico práctico. ¿Teórico práctico? Bien. ¿Y el teórico era con múltiples opciones? Sí, el Sí, parcial. el teórico del profe Ned era muy propio. Con múltiples opciones. Bien. Bueno, no sabemos todavía cómo vamos a hacerlo acá. Pero bueno, más adelante ya veremos si será en papel o serán en múltiples opciones. Ya lo vamos a definir eso más adelante. Bueno, metodología. Lo que yo les decía, bueno, es que cada semana yo les voy dejando la bibliografía para que ustedes lean. Ahí yo he cargado el libro de Alpha Chan. Ustedes deberían ver los capítulos que están referidos a ecuaciones en diferencias. ¿Sí? Ecuaciones en diferencias de segundo orden. ¿Sí? De segundo orden o de orden superior, como puede estar puesto. De segundo orden o superior. Puede aparecer con cualquiera de esos títulos. Puede ser el capítulo 14, 15, 16, no recuerdo cuál es la versión que está puesta ahí, pero busquen esto en el índice, ecuaciones en diferencias, no diferenciales. En diferencias. Cuidado que no sean en diferenciales, porque diferenciales es en tiempo continuo y esto es en tiempo discreto. Revisen ese capítulo, pueden ser 1 o 2, ¿sí? Ecuaciones en diferencias, de segundo orden o de orden superior. Y sobre esto voy a hacer un resumen la próxima clase. Bien, la vamos a desarrollar en pizarra, algunos aspectos fundamentales, y esto va a ser necesario para, en la clase siguiente, entender el paper de Samuelson, que, como les dije, lo descargan de las pestañas, creo que era el capítulo 1, donde les mostré recién, y que son las interacciones entre el multiplicador y el acelerador. Este primer paper de Samuelson habla acerca de cómo se podían generar ciclos en la economía, ciclos regulares o irregulares, simplemente mostrando un comportamiento particular de la inversión. Una inversión que se comporte de una manera muy particular, que reacciones
a un diferencial de cambio en el consumo en el pasado, podría dar lugar a comportamientos cíclicos de distintas especies. ¿Sí? Por ciclo me refiero a que las gráficas del PBI tengan este tipo de comportamientos con subidas y bajadas, y todo producto del comportamiento natural de la inversión. Entonces, para poder entender este paper y los argumentos conceptuales y demás que ahí plantea, y la parte matemática, el modelo de la interacción entre el multiplicador y el acelerador de la inversión de Samuelson, es necesario entender ecuaciones en diferencias de segundo orden, que es el modelo que ahí plantea. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el paper de Samuelson, las interacciones entre el multiplicador y el acelerador, o el acelerador que se suma al multiplicador keynesiano de la propensión marginal a consumir? ¿Lo han nombrado en alguna materia alguna vez? ¿O es algo completamente nuevo? Nuevo y viejo al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? A mí no me suena haberlo visto, profe. ¿No? ¿No lo han visto? Bien. Bueno, esto va a mostrar una conexión. Ustedes conocen el multiplicador keynesiano, ¿sí? De los modelos básicos de principio de economía, de las macros viejas, de el multiplicador keynesiano. Bueno, a ver cómo va a interactuar este multiplicador cuando a su vez la inversión en conjunto reacciona a los cambios en el consumo, va a poder generar una dinámica muy particular y que podría dar lugar al comportamiento cíclico. Bien, ese paper, que lo vamos a estar viendo, supongo, en la semana siguiente, en el día 15, bien, va a hacer uso para poder entender este paper, que no es difícil. Conceptualmente, para poder entenderlo, vamos a tener que necesitar todo este herramental que son las ecuaciones en diferencias de segundo orden. Luego, en el día 22, vamos a extenderlo a este paper que trata sobre un modelo keynesiano básico, simple, agregarle sector monetario y demás. Y luego vemos si en esta clase del 29 la usamos para dar una especie de clase de consultas, ¿sí? Previas al parcial, o avanzamos con algún otro tema. Ya vamos a ver. Posiblemente lo optemos por ser el primero en una clase de consulta, pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿Está? Eso sería más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de estas semanas. ¿Bien? Bueno. Bien. Hablemos hoy un poquito de ecuaciones en diferencias. Ecuaciones en diferencias lineales de primer orden. ¿Lo han visto posiblemente en econometría? ¿Es así? ¿No? O en series de tiempos. Puede haber aparecido. ¿No? ¿Nunca las han visto? Sí, profe, sí las vimos. Sí, la vimos. ¿Sí? Sí, la vimos. ¿En dónde apareció eso por primera vez? ¿En Econometría, creo que lo vimos. econometría? La primera materia. La primera materia. Sí, cuando vimos serie de tiempos. Cuando vieron serie de tiempos, puede haber aparecido. ¿Bien? Procesos estocásticos. En procesos de estocástico. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y la vieron de primer orden, de segundo también? ¿Solo de primero? Bien. Bueno, a ver, veamos un poco. Supongamos que hay una variable, y de t, lo que es una ecuación en diferencia de primer orden, lo que vamos a ver hoy. Ustedes, a ver, estas pizarras que yo voy anotando, ustedes traten de estar en este momento con una carpeta a mano y copiando, preguntando tal cual si esto fuese una clase en presencial. Bien, anoten, copien y demás. Porque no sé si vamos a subir los videos de estas clases, ¿sí? Incluso justamente para fomentar la participación y demás. ¿Bien? ¿El video de la clase anterior se lo subieron? No sé si los han grabado. No, no lo subieron. ¿Sí? Sí, por eso creo que no se van a grabar, ¿no? O no lo van a subir. Así que, bueno, con más razón, tomen nota de esto, porque esto después se pierde, ¿no? Profe. Sí. El profesor Capello igual dijo que sí los iban a subir, que quizás se tomaban un tiempo, posiblemente sean los fines de semana, pero que sí iban a estar disponibles en el aula virtual. Bien. En mi caso no estoy seguro todavía si los voy a poner disponible o no. Ya lo voy a decidir más adelante. En principio no me gusta colocar los videos.
justamente para fomentar la participación, que sea una clase presencial 100% y que estén presentes, porque si no después uno lo ve cuando quiere, ese tipo de cosas, y no sería esto en una clase presencial, ¿no? En la clase presencial uno va a ese momento y anota ahí, pero bueno, después yo los voy a guardar, pero no sé si los voy a subir, después más adelante veremos, pero ustedes actúen como si no los fuese a subir. ¿Está bien? Entonces, tomen nota. Tomen nota de esto. Después sí les puedo compartir las pizarras de todo lo que vamos escribiendo y demás. Pero bueno, tomen nota de ¿Profe? todo esto. Sí. Sí, perdón que interrumpa. No, es que por lo menos en mi experiencia, digamos, en el semestre anterior, había Sí. varios profes que tampoco le querían subir por eso mismo, pero en realidad la mayoría de la gente que las veíamos, o sea, el que no venía a clases en general tampoco se tomaba después el trabajo de verlas. Muchas veces los que veíamos las clases era como para repasar alguna cuestión que no llegamos, o sea, no implicó necesariamente el no ir a clases. Se lo digo por las dudas, para que lo tengan en cuenta, nada más. Puede Bien, mucha igual, utilidad tenerlas grabadas. sí. Vamos a ver. Déjenme que lo piense, pero por las dudas ustedes actúen como si no. Apuesten al peor escenario. ¿Bien? Copien en carpetas, vayan anotando y demás. Bien, bueno, a ver. Una ecuación en diferencias, generalmente lo que busca hacer es una conexión entre una variable que está en un periodo, y de t, y que depende de sí mismo con respecto al periodo anterior. ¿Sí? Esto sería una ecuación en diferencias. Y el arte de esto es encontrar una función específicamente de t. De modo tal de que yo enchufe un t el periodo que yo quiera y automáticamente sepa cuánto vale esa variable. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos algo muy simple. Que la variable y de t vale, por decir algo, 0,8 de lo que valía en el periodo anterior. Y supongamos que partimos de una situación inicial y, por ejemplo, en el t igual a 0, un valor genérico de y0. ¿Bien? ¿Esto qué significa? De que si yo arranco con y sub 0, debería ir conectándolas de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar una función y que dependa solamente del tiempo? O sea, que no dependa de sí misma. O sea, tratar de eliminar esa recursividad que tiene y poder expresarla como una función del tiempo. Y si yo logro eso, luego voy a poder graficarla contra el tiempo. Si acá yo tengo la variable de t y sé la expresión funcional que liga y con respecto al tiempo, podría graficarla y ver cómo evoluciona esa trayectoria intertemporal a lo largo del tiempo, ver cómo evoluciona y demás, pero poder deducir cómo evoluciona y con respecto al tiempo con el dato de una relación que vincula la variable con valores rezagados, en este caso de orden 1, que es lo que estamos elaborando acá. Si uno arranca iterando esto, partimos con y0 igual a y0, en el periodo 1, ¿cuánto va a valer esto? A ver, la iteremos un poquito para que vean cómo funciona, aunque ya lo saben, y1 ¿a qué va a ser igual? En el periodo 0 arrancamos con y0, que podría ser una condición inicial. En el periodo 1, ¿esto cuánto valdría? 0,8 por 0. 0,8 por y0. En el periodo 2 esto valdría 0,8 de lo que valía antes, y antes valía 0,8 y0, o lo que es lo mismo, 0,8 al cuadrado y sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo podría seguir así sucesivamente y entender y ver que esto tiene un patrón
En el periodo YT, yo puedo ver por el patrón de formación, que en este caso es muy simple y es visible, de que en el periodo T esto sería igual a ¿qué? Ya pueden ver el patrón de formación. Miren el formato que va, cómo va evolucionando la respuesta en cada periodo. Miren este 2 de ahí. ¿Cómo sería el formato que tendría esto para un periodo genérico? 0,8 sí, por ¿Sí? 0. 0,8 a la T por Y sub 0. Este sería el formato. Entonces fíjense que esta es lo que se llama la solución de la ecuación en diferencias, porque hallar una estructura de ese estilo, que la variable Y dependa solamente de T y que no dependa de un valor del pasado. Recuerden que este Y sub 0 es un dato puro. Esto es un dato, un número. Entonces, esto es cuánto arranca valiendo, por ejemplo, el PBI en un instante, en el instante inicial. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta función, ahora yo la puedo entender como una función potencial y graficarla sin ningún proverla y llevarlo a un diagrama Y versus T y poder ver cómo evoluciona. Sí, a grandes rasgos eso es una ecuación en diferencias. Es encontrar una función. ¿Qué diferencia hay entre una ecuación algebraica común, una función cuadrática, encontrar un valor numérico, y una ecuación en diferencias? Que en una ecuación en diferencias el objetivo es encontrar una función. O sea, es un problema funcional mucho más complejo. Mientras que en una ecuación algebraica yo busco un valor real. ¿Cuál es el número real que cumple con cierta propiedad? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 0, y esta f puede ser cualquier función, ¿cuál es el valor numérico que hace que esta ecuación sea nula? Eso sería una ecuación algebraica estándar. Mientras que una ecuación en diferencia, el arte no es encontrar un valor específico de x que haga que esto dé 0, sino encontrar una función. ¿Está bien? O sea que el dominio de una ecuación algebraica son los reales y el dominio de búsqueda dentro de una ecuación en diferencias es un espacio funcional, el espacio de las funciones. O sea que es un problema mucho más espeso, mucho más gordo que un estándar de una ecuación algebraica. ¿Queda claro esta primera introducción muy somera, muy global? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Posiblemente esto ya lo sepan o no. ¿Sí, no? ¿No tanto? Sí, efectivamente vimos un modelo así en Econometría 1. ¿Han visto algo así? Bien. Entonces, el punto que sigue, ¿sí? ¿Qué tal? Fíjense el formato que tuvimos acá. Estas se llaman ecuaciones de diferencias lineales, ya vamos a ver después con más detalle por qué se llaman lineales, pero se llaman de primer orden porque esto depende solamente de un rezago. Si dependiese de YT-2 sería orden 2, 3, etcétera, y de orden 2 y superior quiero que veamos la próxima clase. ¿Bien? Entonces, a ver, si vamos a una situación un poco más general, supongamos que yo tengo una función y de t igual a un coeficiente genérico en función de yt menos 1. De yt menos 1. ¿Cuál sería? Y una condición inicial, supongamos que y evaluado no en t igual a un valor 0, sino en un determinado momento del tiempo, y igual a t sub 0, que valga y sub 0, no 0, y sub t sub 0. Con esos datos globales, ¿cuál sería la solución de este tipo de ecuaciones? Generalizando lo que vimos recién, de manera muy heurística. ¿Cuál sería la solución de esto? A elevado a la t por y. A elevado a la t, ¿sí? A elevado a la t, ¿sí? ¿Por qué? Por una constante que hay que determinar. ¿Sí? Una constante A. Entonces fíjense que esta función, a ver, lo voy a poner más explícito. Lo voy a poner más explícito acá. A esto me refiero de que es una función de t, lo puedo escribir y sub t, donde la fecha está puesta como subíndice, o hacerlo que dependa funcionalmente como si fuese una función estándar de t. Al ser en diferencias, este t no es un número real en sentido estricto, sino que es un número entero, o sea, pertenece a z, el número de enteros, y en algunos casos podría incluso tener más sentido que nos movamos dentro de los naturales, incluyendo el 0, o sea, el periodo 0, 1, 2, 3. Pero también podría ser que pertenezca a los enteros, ¿sí? Menos 1, menos 2,
menos 3 también, el menos infinito, aunque a veces para graficarlo lo tratemos como un número real. A veces para simplemente graficar puntitos sueltos, como son t valores discretos, a veces podemos tratarlo de manera simplificada, aunque incorrecta, ¿sí? Como si fuese un número real para simplificar la gráfica y no tener que graficar puntitos sueltos. ¿Está bien? Bueno, entonces esta sería la solución general de una ecuación en diferencia de primer orden homogénea, ya vamos a ver la parte no homogénea después, que tiene estas características. ¿Cómo determinaríamos el valor de A? De esa constante A. ¿Cómo lo calcularían a ese A? Asignando t igual a 0. Sí, tendría que ser tal que nosotros sabemos que en t igual a t sub 0, esto me tiene que dar y t sub 0. O le podemos poner, bueno, sy. ¿Bien? Esa condición inicial, para simplicidad, déjenme que haga un abuso de notación. Por simplicidad, déjenme que abuse notacionalmente y lo coloquemos así, y0 barrita, para representar esa condición inicial. O sea, es cuánto vale la variable y, no en el periodo 0, sino en un periodo arbitrario, t sub 0, en el periodo 5, 10, 20, o lo que sea. En algún momento de la historia, sabemos que esa variable tiene que valer y sub 0 barra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo encontraríamos A? Fíjense que para cada A habría una función distinta. Suponemos que la minúscula es un coeficiente específico dado. Y este A es particular y que va a depender de la condición inicial que se asocie a esa ecuación en diferencias. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese A? Bueno, tenemos que buscar un A de manera tal de que A elevado a la t sub 0, ¿sí? Por A me dé ¿cuánto? Y sub Y 0. sub 0 barra. Y sub 0. Y sub 0 barra. Eso es lo que estamos queriendo. Yo quiero justamente de que cuando a esa función le enchufe t igual a t sub 0, esto me dé como resultado ¿cuánto? Y sub 0 barra. Eso es lo que estoy diciendo y es lo que estoy escribiendo acá. ¿Está bien? A t sub 0 por A, sigo esto, sustituyo y yo quiero que me dé. Entonces, de acá despejo A. ¿Está? Y el ¿a qué va a ser igual? A la condición inicial, lo que vale la variable en ese momento del tiempo, dividido este número. El A es un dato, es el parámetro, y t sub 0 es el otro dato que es la fecha. Entonces, esto es un número dividido otro número, es un número fijo y concreto. Lo cierto es que para cualquier condición inicial que a ustedes les den, ¿sí? Para cualquier condición inicial que a ustedes les den, ustedes pueden encontrar el valor específico de ese coeficiente A. ¿Está bien? ¿Queda claro? Fíjense cómo en el ejemplo anterior habíamos colocado que el t lo habíamos puesto en 0. Entonces, si yo pongo t0 igual a 0, fíjense que a la 0 es 1. A la 0 es 1 y me quedaría y sub 0. Y por eso recién habíamos escrito a la t por y sub 0. ¿Se acuerdan? En esta pizarra. ¿Sí? Que habíamos y sub 0 y quedó así. Bueno, porque el valor que habíamos dado era para t igual a 0. Y dijimos que era y sub 0. ¿Queda claro cómo esto generaliza tanto el parámetro que colocamos 0,8 como el valor que asume la variable en un determinado momento de la historia? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es importante que con esa condición inicial ustedes la usen, para que puedan determinar el valor específico del A. ¿Bien? Y este A es un dato ya del problema. Entonces, el dato que le damos nosotros es este número, este otro y el momento del tiempo. Esos 3 datos les damos. Acá yo lo he hecho en general para abarcar cualquier posibilidad. ¿Bien? También podría ocurrir que en vez de expresarlo de esa manera, lo hagamos, a ver, así. YT más a YT menos 1 igual a 0. A la ecuación en diferencia a veces se puede escribir con esta estructura. Voy a cambiar la notación para no entrar en circularidad. Voy a poner otro número, voy a poner B acá, pero sepan que es lo mismo. Yo podría escribirla así a la ecuación en diferencia. O sea, es como que este YT igual a YT menos 1, yo lo puedo pasar al otro miembro restando. Entonces, YT menos a YT menos 1. Entonces, ese menos A es lo que yo ahora bautizo como B.
siguiendo el formato de recién. ¿Se entiende lo que trato de hacer ahora? Expresarlo de una manera distinta. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, entonces, en la nomenclatura de recién, a ver, lo voy a poner acá en amarillo, ese B haría las veces de un menos A, cuando yo lo paso al otro miembro, para que quede así. ¿Queda claro? Entonces, a veces podría parecer así el problema. Y si ese es el formato, ¿cómo quedaría la solución? Y de t igual a qué? Y de t igual a qué, a ver. Menos A a la T. Menos B, siempre en términos de esto, lo que está, ¿sí? Menos B a la T por una constante que hay que determinar. Esta sería la solución general, al menos de la situación homogénea. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Fíjense que Sí, la profe. recién es Sí, a profe. la T, bueno, pero Sí, queda el claro. B es el menos. ¿Sí? Ese sería el formato porque a veces puede aparecer así y otras veces puede aparecer así. En de primer orden es natural que aparezca de esta manera, pero cuando es de orden superior es más natural que aparezca en este formato, igual a 0. ¿Bien? Y el A, bueno, que surge de lo que dijimos recién con la condición inicial y lo calcula. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasaría si esto no fuese igual a 0? Yt más b yt menos 1 igual a un número, c, un número real. Supongamos que no es una función que depende del tiempo, supongamos que es una constante. Si esto es así, ¿cuál es la solución ahora? ¿Han visto este caso? Este sería el caso no homogéneo. Este es el homogéneo. Homogéneo. Y este otro es el no homogéneo. ¿Han visto este caso? Sin temor, ¿sí? ¿No? No, no estoy seguro, profe. ¿No? ¿No lo han visto? Bueno, hagamos que cuenta que no, y si lo han visto después me dicen, así no perdemos tiempo. Y si me aseguran que no es lo mismo, bueno, también me dicen y le dedicamos un poco más de detalle. El caso no homogéneo sería este. Entonces, hay un teorema, ¿sí? Que tal vez lo conozcan, de matemática 1, de las soluciones lineales y demás, que la solución de esto tiene dos ingredientes, dos componentes. Uno es lo que se llama la solución de la homogénea y la solución de una función particular. Cuando el caso es no homogéneo, la solución tiene dos componentes. La solución homogénea, que es esta. Esto es lo que llamaríamos la YH. ¿Sí? Este formato, menos b a la t más una otra función que podría ser o no constante. ¿Bien? Entonces, esta solución particular, ¿cómo se calcula? Bueno, esta solución particular generalmente se suele interpretar como una solución de largo plazo y se suele interpretar como cuando esto llega a un equilibrio. Entonces, si se piensa la solución particular como una constante, bueno, arranquemos probando un valor específico. ¿Qué tal si esa solución particular es una constante K? Una solución particular se refiere a una función cualquiera que justo encaje en esto y funcione. Entonces, si esta función particular y igual a k, o mejor dicho, y de t igual a k, es que es una función constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Si t vale 0, 1, 2 o n, no importa, esta variable siempre vale k. Si es así, en la estructura de esta ecuación, fíjense que quedaría yt más b yt menos 1 igual a c. Si llevamos esta solución particular, para ver cuál es el valor de k, acá yo colocaría y en t, ¿cuánto vale k? Más b por y en t menos 1, ¿cuánto vale? Bueno, vale k porque dijimos que es constante. Igual a c. Entonces yo de acá puedo despejar k como factor común de 1 más b igual a esa c. Y de ahí me quedaría servido encontrar que la constante que yo había propuesto para que esto resuelva debería ser c sobre 1 más b.
¿Bien? Entonces, si yo elijo como constante igual C1 más B y yo la enchufo como solución propuesta, esto me va a dar C, porque de ahí la calculamos, ¿está bien? Fíjense cómo yo acá, esta era la ecuación original, propuse como solución de YT un valor constante de K, constante. Entonces, Y en T vale K, Y en T menos 1 vale K, entonces una constante funciona como solución de esto. Entonces, esta es una solución específica, una solución particular que es constante. Entonces, esta constante más la solución homogénea me da esto. ¿Por qué? Porque si yo enchufo la constante, acá, si yo enchufo esta constante, acá ¿cuánto me da? Me da C. Y si yo acá a esto le enchufo, la solución homogénea, por definición esto me da 0. Y si yo le enchufo esta, que es la solución particular, por definición me da C. Entonces este me da 0 y este me da C. Bueno, claramente, una homogénea más la particular me da C, y esta sería la estructura global que debería tener la ecuación en diferencia completa, no homogénea. ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí, entiende. se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Entonces esta sería la estructura general. Bueno, ahora especificamos todo y YT debería ser igual a ¿qué? A menos B a la T por A, esto fíjense que es la homogénea, más la particular que es C sobre 1 más B. C más 1. Esta sería entonces el valor general. Fíjense que C, B, son todos datos. Los datos que les proveemos, ¿cuáles son? El C y el B. Sí, o sea que este B es un dato, este C es un dato, este B es un dato. Lo único que le quedaría para armar la ecuación específica es encontrar el valor de A. Y el valor de A específico, ¿cómo lo encuentran? ¿Qué dato necesitan? Una condición inicial. ¿Sí? Una condición de este estilo. ¿Cuánto vale la Profesor, función? ¿la solución particular es el estado estacionario de esa variable? Sí, en este ejemplo sí. En este ejemplo sí. Bien. ¿Y cómo serían si la constante C fuera una función de t? Bueno, ahí tenés que empezar a probar polinomios. Probemos con KT. ¿Puedo llegar a algo? Bien, pruebo con KT cuadrado. Se van haciendo soluciones pruebas. Empezamos con polinomios y generalmente los polinomios permiten ir obteniendo soluciones. Bien. Igual, ¿qué ocurriría si el B fuese igual a menos 1? Fíjense, si el B es igual a menos 1, esta solución no funciona. Entonces, una constante no podría ser solución de esto. Habría que probar con una, en vez de probar Y igual a K, probemos con otra. Probemos con Y igual a K por T. Vemos qué pasa, si puedo hallar algo. ¿Bien? Y si no, pruebo con KT cuadrado, KT cubo, polinomios, A, B, C, etcétera, y puedo llegar a encontrar algo. En general, en las aplicaciones que vamos a tener, con esto sobra, ¿sí? No nos metemos más en problemas. Generalmente, en las aplicaciones que tenemos, esta constante C hace referencia a los componentes autónomos de la demanda agregada, que son todas constantes, ¿sí? Y en general nunca hay problema con este B tampoco. Porque el B igual a menos 1 generaría algún problema de convergencia y demás. En general no hay problema. Pero pueden ver el caso, probar con esto, y en AlphaChan, en el capítulo anterior a esto, lo pueden ver, está desarrollado cómo hallar la solución, ¿sí? Y ver cómo resolverlo en el caso de que B sea igual a menos 1, probar con KT, etcétera. O también respuesta a la pregunta que hiciste vos recién, ¿qué pasaría si acá, qué pasa si en vez de tener una constante tengo una función? Si tengo una f de t y sea eso lo que sea, ¿no? Un seno, un coseno, bueno, ahí ya es un poco más complicado. Hay que empezar a buscar soluciones de pruebas. Generalmente arrancamos con polinomios, después con exponenciales, hasta que eventualmente se encuentra siempre una solución particular, en la medida que esto no sea muy difícil. Generalmente con polinomios de este lado, con polinomios como particulares, siempre encontramos algo. Pero esto de encontrar la particular es más un arte que una ciencia, ¿sí? No hay una regla específica, sino son más bien pruebas y errores hasta que encontramos algo. ¿Bien?
Eso para los detalles finos matemáticos. En cuanto a las aplicaciones que vamos a hacer en esta materia, no nos vamos a salir de una constante específica, como les dije, porque esto generalmente va a ser el gasto autónomo, todos los componentes de la demanda agregada que no dependen del ingreso y mucho menos del tiempo explícito en una ecuación de equilibrio de Producto Bruto. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro entonces? Entonces fíjense que el B, el C son datos y lo único que les quedaría es este A en amarillo, que para lo cual necesitarían otra condición inicial para poder calcularla. Y la van a calcular ahora, bueno, con esta nueva estructura. A esto lo igualan al valor que da y bueno, habría que despejar cuál es el A para que en tal momento esta función valga determinado valor y con una ecuación de ese estilo pueden computar el valor específico y exacto de A. ¿Queda claro? Sí, profe. Diferencias de primer orden. Vamos ahora a analizar un poquito lo que nos interesa a nosotros, que es ver la parte de ciclos, ¿sí? La parte dinámica de convergencia y de esto, ¿no? Recién habíamos dicho, a ver, que la solución general tendría este formato, YT igual a un número, si se quiere, a a la t, o en la versión de menos b, como quieran recién, a a la t por una constante y más acá una solución particular que depende del caso. Bien. Entonces, analicemos ahora algunas situaciones. Fíjense que este A generalmente es importante distinguirlo en este diagrama. ¿Sí? Considerar casos que estén entre menos infinito y menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1 y entre 1 e infinito, y ver cómo van evolucionando las trayectorias intertemporales de estos. Vamos a hacer algunas gráficas para distintos valores posibles de A, que estén en estos valores de la recta numérica. Entonces, a ver. Supongamos que A pertenece al 0,1, positivo, o sea, este rango, ahí. Supongamos que el A esté en esa parte. ¿Cómo sería la gráfica? Primero, si el A está entre 0 y 1, fíjense que en el infinito, ¿a cuánto tiende esto? Si yo le tomo límite de YT para el T que se va al infinito, ¿esto a cuánto tiende? Si el A está entre 0 y menos 1. Entre 0 y 1, ahí. 0. ¿Tiende acá? Acá. Ah, perdón, sí. Vale. Acá. Al 0 de la homogénea, acá. O sea, este término se hace 0. Fíjense que 0, si es un número, cuando voy, por ejemplo, 0,5 al cuadrado es 0,25, 0,125, se va haciendo cada vez más chico. Entonces, cuando el T pisa el infinito, esto lo va desgastando. Se evapora este A y lo arrastra a la mayúscula que lo acompaña y lo hace 0, lo aplasta. Y lo único que sobrevive es este K que queda limpio allá en el infinito. ¿Está? Entonces, fíjense que yo podría interpretar a este K como una especie de steady state, una especie de estado estacionario, o especie de a dónde va a ir a parar la función cuando todo ya se haya calmado. ¿Está bien? Entonces lo podemos representar así. Supongamos que este es el K, donde el K, recuerden que lo explicitamos antes, donde el K sería el C sobre 1 menos B, etcétera. Lo pongo ahí en genérico. Ese sería el K. Entonces, supongamos que toda esta historia arranca, no sé, por acá. Entonces, esta función, que es una función de qué estilo, es una función, ¿qué tipo de función es? ¿Es una parábola? ¿Es una función potencial? ¿Una función exponencial? ¿Qué tipo de función es esa? ¿Qué tipo de función es esa? La exponencial decreciente. Estamos graficando con respecto a t, ¿sí? No se olviden. Estamos graficando con respecto al tiempo y ver cómo evoluciona y con el paso del tiempo. ¿Bien? ¿Potencia no sería, profe? Sí, cuando la variable t está acá, ¿qué tipo de función es eso? ¿Una función? Potencial. Sí, una función más exponencial, digamos, ¿no? Sí. De ese estilo. Potencial es cuando esto está elevado a un número fijo, ¿sí? A la k, a un número fijo, al cuadrado, al cubo, pero que no va cambiando, ¿sí?
Acá sería una especie de función exponencial. Entonces, ¿cómo sería la trayectoria de esto? Bueno, sería una gráfica una gráfica de este estilo. ¿Está bien? Ahí sería. Y este podría ser, por ejemplo, una condición inicial, siempre que yo le haya dado la condición inicial para el T0, o se les podría dar cualquier otra condición inicial. ¿Cuánto vale la variable en este periodo T sub 0? ¿Está bien? O sea, que pase por ese punto. ¿Bien? Y dependiendo de la condición inicial, también tenemos la alternativa de que esto podría ser así, ¿no? ¿Está? Dependiendo de dónde arranque. Y ese dependiendo va a depender de este número. Si este número es positivo, arranca de acá arriba, y si este número es negativo, arranca desde acá abajo. ¿Está bien? Y fíjense que, bueno, este A, ¿de qué depende? Depende de la condición inicial de que calculamos antes. O sea que, si el número está entre 0 y 1, podríamos describir que es una trayectoria convergente y de tipo monótona. Una trayectoria convergente y monótona. Monótona como opuesto a cíclico, monótono. Es decir, que no sinusoide, que no sube y baje, sino que una trayectoria convergente y monótona. Decreciente o creciente en función de las condiciones iniciales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿de qué dijo que dependía que adopte una de las dos formas del valor de A, verdad? El valor de A, y el valor de A dependía de las Condiciones iniciales. ¿Sí? De la o las condiciones iniciales. ¿Sí? En este caso es una sola porque es de primer orden. Se necesitan tantas condiciones iniciales como orden de la ecuación. ¿Bien? ¿Está? Entonces la condición inicial voy a decir, bueno, la variable vale en el periodo T sub 0, bueno, este número. O en el periodo T sub 0 vale este otro. Entonces, dependiendo cuánto valga, eso va a condicionar el valor positivo o negativo de A cuando lo calcule. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que A esté en el menos 1, 0? ¿Sí? En esta otra situación, acá. ¿Qué pasaría si A está en ese rango de valores posibles? ¿Cómo sería la gráfica? Va a oscilar. Claro, primero pasamos con acá, pero oscilando. Claro, fíjense que el límite se mantiene, va a converger acá, como recién. Esto sería convergente acá, de la misma forma. Sí, acá tendríamos T, este sería el valor de K, como recién. Y va a converger de una manera cíclica. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por las potencias, profe, ¿no? Sí, Las porque potencias negativas van a ir teniendo orden de positivo, Claro. negativo, positivo, negativo. Acá vale lo que dijimos recién, en estricto rigor este T debería ser graficado en los enteros o en los naturales. Bien, acá lo grafico, pero por simplicidad yo acá lo grafiqué como si fuese un número real. ¿Está bien? Pero si estos son enteros, o sea que vale 0, 1, 2 o menos 1, menos 2. Fíjense que estas potencias, si esto es un número negativo, cada vez que pise un T natural par, va a dar positivo, y cada vez que pise un impar va a dar negativo. Entonces va a hacer que esto suba o baje. Entonces la trayectoria podría tener una forma así más o menos. ¿Está bien? Una convergencia, porque está entre menos 1 y 0, pero cíclica. ¿Queda claro? Sí. Convergente cíclica. Bien. ¿Qué pasaría si está fuera de las zonas? ¿Qué pasaría si está afuera? Acá yo tengo T y tengo Y. ¿Qué pasaría si el A pertenece al 1 infinito? O sea, este rango que colocamos ahí. ¿Qué pasaría? Primero, al K lo voy a graficar solamente por efectos, por comparativos, nada más. Acá me está molestando esto, lo voy a borrar. Profe, ¿el intervalo no debería ser 1 cerrado infinito? No, porque el 1 y el menos 1 los quiero dejar afuera. Y quiero tratarlos aparte. Al 1 y al menos 1 como dos casos más. ¿Sí? Que sean 6 casos en total. ¿Queda claro? Después vemos estos dos. Porque tiene una particularidad el 1 y el menos 1. Entonces, si estamos en el 1 infinito,
Fíjense que el límite, ahora de esto, ¿a cuánto converge? Vea, ¿a cuánto tiene este límite? Infinito. ¿Sí? A infinito. ¿Sí? Ahora el límite de y de t, para cuando el t se va a infinito, esto converge a infinito positivo. Bien, a infinito positivo. ¿Mm? Y fíjense que si yo tomo un límite hacia menos infinito, ¿mm? ¿Qué pasa? Nace de K. Empieza en K. Converge? ¿A cuánto converge? A menos infinito. Si tomo límite a menos infinito, ¿a cuánto converge esto? Acá. 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 Debería ir acá, sí. Acá. Bien. Entonces, la gráfica sería asintótica acá en el menos infinito y evolucionando exponencialmente de esa manera. ¿Está? Entonces sería un caso de trayectoria divergente y monótona. Monótona. ¿Bien? Y bueno, también podría ser al revés. Estar la otra posibilidad en función de lo que dijimos, de cuál sea la condición inicial en algún periodo que demos. ¿Está? Si este A podría ser positivo o negativo, sería una u otra. Y ahí quedaría la situación. ¿Queda claro? Entonces el A, que es la condición inicial, determinará si va así o así. ¿Está bien? Si el A es negativo, esto va a converger a menos infinito. Y si el A es positivo, esto va a converger a infinito positivo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Lo han visto así con todos estos detalles o no? No, ni cerca. ¿No? No. Ah, bueno, No, avísenme. Por ahí yo pienso que ya lo han visto, por ahí voy muy rápido. Díganme, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos ahora, ¿cuál caso quedaría? Vamos a a un caso en donde A está entre menos infinito, menos 1, abierto, abierto. Y estaríamos contemplando tal vez, a ver, otro color, negro, sería esa situación, la que estoy contemplando ahora. Bien, el menos 1, menos infinito, menos 1. Bien, si estamos en menos infinito, menos 1, ¿qué pasaría? De nuevo empezaría a oscilar por el exponente. Bien, al ser negativo, el exponente, voy a marcar de nuevo este rojo. Fíjense que va a ser oscilante y va a converger o no. No. No converge. Va a diverger. Va a converger en el menos infinito, tal vez. ¿Sí? Sí, porque sí, tenés reales. Supongo Sí, que entonces uno podría dibujar algo que se va ampliando. Está bien, y sigue expandiéndose. Fíjense que, a ver, un poquito más de detalle. Esto va a estar con más rigor. Déjenme que haga dos gráficas auxiliares por acá. Esto va a estar metido como en un tubo. Entre acá y acá, que es asintótico en el menos infinito. Y la gráfica va a venir acá. ¿Está bien? Ese sería el comportamiento. Y estas, que yo he puesto azul, serían las situaciones, bien, de esta exponencial, que le marca las cotas superiores o inferiores. Que serían cuando no hay oscilaciones. ¿Está bien? Entonces va a tener este comportamiento y estas especies de, no quisiera llamarlas asíntotas, pero lo que lo va entubando hacia el menos infinito de esa forma. Entonces estaríamos en esta situación, en una situación que sea divergente y cíclica. Cíclica. ¿Estamos? Divergente y cíclica. ¿Lo siguen? Sí, perfecto. Bien. Y nos quedarían dos casos raros.
el 1 y el menos 1. Vayamos por el caso en donde pueden ser raros o triviales. Esto es T y esto es Y. ¿Qué pasa si el A es exactamente igual a 1? Cambia el estado estacionario. Sí, si el A es igual a 1. La función se vuelve A más K, sencillamente. Claro. Entonces, fíjense que la función... Bien, ahí estaría. Y la función podría ir por acá arriba, o por acá abajo, o incluso más abajo, dependiendo de la condición inicial. ¿Está? Este es el K en estado, y este sería el punto A, que puede ser positivo o negativo. Acá es un negativo, pero menos negativo que K, o podría ser incluso más negativo que K y podría ir acá abajo. ¿Está bien? Entonces la gráfica, fíjense que son constantes, funciones constantes, ¿sí? ¿Podríamos decir que es convergente o no? Divergente. ¿Sí? No converge al estado estacionario. Bueno, acá ya es una cuestión de convenciones. ¿Cómo lo llamamos a esto? ¿Es convergente o es divergente? Sería como un nuevo estado estacionario. Podríamos decir que es divergente si es que pienso que no converge al estado estacionario que es K. O podría decir que es convergente si el estado estacionario lo defino como A más K. Ya ahí ya es cuestión de definiciones. ¿Cómo nos ponemos? Convergente o divergente. Lo que sí es cierto es que es monótono. No hay ninguna presencia de monótono. ¿Queda claro? No hay ninguna presencia de ciclos. Bien. Acá todo esto es una advertencia. Yo ya se lo dije recién, pero ahora lo recalco. Fíjense que yo estas gráficas, las que están en amarillo son las soluciones. Fíjense que yo acá lo he graficado en trazo continuo, pero en estricto rigor yo debería graficarlo como escalones o puntos sueltos, porque estas funciones solamente están definidas en los enteros. No existiría en los números racionales o los que no sean enteros, en todos los números decimales, no estaría definida por ser una ecuación en diferencia que solo asume valores en 0, 1, 2 o menos 1. ¿Está bien? Yo acá por simplicidad la grafico en trazo continuo, pero bueno, tengan ese detalle técnico y permítanme esa licencia de abusar de la gráfica con un fin más expositivo, con un fin más pedagógico. ¿Queda claro lo que dije? Sí, profe, eso es lo que igual decía recién, que por ahí T a veces lo hacen pertenecer a los reales. Claro, sí. En realidad el T no pertenece a los reales, pertenece a los enteros. No está definida la economía. No existe. Claro. ¿Sí? No existe. Existen 0, 1, 2. En el medio no pasa nada. No es que vale lo mismo, no es que tampoco son escalones y que va dando saltos discretos. No existe. No está definida. El dominio de estos son los enteros. Bien, pero bueno, hago este abuso geométrico para ganar un poco de pedagogía en cuanto a cómo lucirían esas fracciones de gráfica en las cuales yo solamente vería puntos. ¿Queda claro? Dejando ese detalle técnico del lado, estaría bien. Y por último, ¿qué nos queda? El caso de A igual a menos 1. ¿Qué pasa si A igual a menos 1? Cíclicas, pero tiene un tope en A y menos A, digamos. Claro. Bueno, y acá puede haber muchas variantes de esto, dependiendo de cómo sea. Ahora, en todos estos casos yo al K lo he puesto positivo, ¿no? O sea, lo he puesto acá arriba, pero el K podría estar en cualquier lado, también podría ir por abajo, ¿está bien? El estado estacionario podría ser cualquier cosa, ¿está bien? Al margen de que tenga sentido económico o no. Esto yo lo puse acá como, lo he graficado como un K positivo, pero podría estar por abajo, ¿se entiende? Sí, yo digo, ahí está el K, bueno, pero ¿por qué tiene que ser positivo? El K puede ser cualquier cosa, como número entero, como constante, ¿bien? Bueno, entonces siguiendo con esa gráfica donde hemos supuesto positivo el K vendría tal vez por acá, bien, el K vendría por acá, y podríamos tener también dos líneas como asintóticas, bien, que marquen el techo de esto, y esto es solo un ejemplo, podría haber otras situaciones. Y entonces, si el A vale menos 1, entonces la gráfica de esto, bueno, podría ser algo donde los ciclos, tengo ciclos para siempre, en donde
tiene este comportamiento. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Converge o diverge? Diverge. ¿Sí? No hay convergencia. Bien, nunca alcanzo el estado estacionario, salvo que yo defina el estado estacionario como ese comportamiento que no se sale dentro de esos tubos. Esto, o sea, esto diverge, pero diverge de una manera cíclica regular, ¿no? Una manera cíclica o un ciclo monótono, podríamos llamarlo. Un ciclo monótono. Monótono. ¿Está bien? Esto es una convención de ponerlo como diverge. Podríamos decir que hay convergencia en el sentido si acepto a ese tubo como estado estacionario, no me voy a salir de ahí. Ya es más una convención. Lo que no podemos, lo que está fuera de debate es que es cíclico y es monótono. O sea, son ciclos regulares, con la misma frecuencia, con la misma longitud de onda, y serían ciclos para siempre, en donde la economía queda atrapada, oscilando ahí para siempre. No converge a ningún punto, siempre está oscilando entre esos valores. E insisto, acá yo lo he puesto al K positivo y al tubo que no me salga los negativos, pero si yo podría ampliar un poco más esta brecha y tomar algunos valores negativos, o incluso el estado estacionario estar todo por debajo. Hay muchas variantes, dependiendo de las condiciones iniciales y del K que yo adopte. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Bueno, esta es una exposición de ecuaciones de diferencias de primer orden. Y bueno, ver todos los casos, porque lo que queremos después es, bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Después esto va a ser un modelo keynesiano básico, de propensión marginal a consumir, consumo, inversión, demanda agregada muy básico, allá de los años 40, bien, básico, pero para entender cómo funciona la dinámica en la economía. Entonces, dependiendo de los valores de los parámetros, la economía, el PBI podría seguir un comportamiento cíclico, no cíclico, bueno, estos son los escenarios que podrían darse, y esto sería lo que ocurriría si la ecuación de diferencia que gobierna la evolución del PBI es del tipo lineal, de primer orden. En segundo orden aparecen otras cuestiones. Para resumir, esta economía, o mejor dicho, este modelo va a presentar ciclos cuando el A sea ¿cómo? Negativo. Negativo. Bien, y esto va a converger cuando el A, ¿qué pase? Sea positivo. ¿Cuándo va a ser convergente? Cuando esté entre 0 y 1. Cuando esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Siempre que esté entre menos 1 y 1 es convergente, independientemente si es con o sin ciclos, de modo que converge. Entonces, si yo quiero ver convergencia, tengo que mirar el A. El A, que si está entre menos 1 y 1, converge. Y si quiero mirar ciclos, tengo que mirar que ese A no sea negativo. Si el A es negativo, tiene ciclos. Entonces, si yo quiero ver la ciclicidad, miro el signo de A. Y si quiero ver la convergencia, mido el valor de A, que en valor absoluto esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Que en valor absoluto sea menor a 1. ¿Queda claro? Como para resumir, entonces convergencia, que el número esté entre menos 1 y 1. Ciclos, que sea negativo. Y de la conjunción de esos casos aparecen estos 6. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Queda profe. claro. Sí, profe. Bueno, ¿cómo sienten esta primera clase? Con pizarra, no sé si han tenido antes pizarra. ¿Cómo lo sienten? Bien, profe. Yo lo siento igual que presencial, digamos. Sí, esa sería un poco la intención, que sea igual que ustedes anotando, hablando, participando, escribiendo en tiempo real, nada de PowerPoint, nada de cosas que ya están preeditadas, vamos haciendo todo en tiempo real, yo me puedo equivocar, no lo estoy mirando, puedo cometer errores, ustedes me dicen, ¿sí? Y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, estamos entonces, acá continuamos esta primera parte, no dejen de descargar el libro de Alpha Chan, que mañana seguramente lo borro, o esta noche al final, urgente, y revisen los capítulos de ecuaciones en diferencias de segundo orden. Diferencias, no diferenciales. Segundo orden. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Yo tenía una duda, profe. Sí. Decimos que es lineal esta ecuación básicamente por el parámetro, ¿no?
No, ya vamos a explicar por qué se llaman lineales la próxima clase. Una linealidad funcional. Ya vamos a explicarlo hoy. Es porque ya sub t no está elevado a ninguna potencia. ¿No? Porque y sub t no está elevado a ninguna potencia. Sí, ese es un ejemplo. Pero... O sea, no hay un argumento funcional de las y sub t. Yo pongo esto, a ver. Seno de t cuadrado por yt menos 1. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es lineal o no es lineal? Sí, es lineal. Es lineal. Sí, porque el yt menos 1, o sea, si el seno estuviera aplicado al yt menos 1, ahí se haría una Claro. diferencia. Pero ya vamos a ver por qué. Porque tiene que ver con la linealidad de las soluciones. Es un espacio lineal. Ya vamos a verlo después. ¿Sí? Un subespacio vectorial. Es muy parecido a ecuaciones diferenciales esto. Sí, es muy parecido conceptualmente. Sí. Conceptualmente. Pero hay algunas diferencias con la ecuación diferencial. Hay alguna diferencia en cuanto al parámetro de la ecuación diferencial. El A no puede ser menor que 1 para tener convergencia. Hay otras asperezas que hay que limarlas bien. ¿Vean? Vamos a ver también ecuaciones diferenciales cuando veamos el paper de Blinder y Solow. Vamos a ver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales también. O sea que si quieren aprovechar y leer Alfred-Chan, toda la parte de ecuaciones diferenciales y en diferencias, en sistemas también, sistemas de ecuaciones diferenciales en diferencia, aprovechenlo y léanlo porque más adelante lo vamos a usar y les voy a pedir también una clase antes que lo hagan. Como mínimo, el capítulo de ecuaciones en diferencias de orden 2 y de orden superior para la próxima clase, en donde yo voy a hacer una revisión rápida, ¿sí?, de lo que está ahí. ¿Bien? Bueno, ¿nada más? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta fuera de la clase con respecto a la regularidad. Yo había cursado esta materia y la había regularizado, pero tenía una correlativa que no. ¿Cómo sé si sigo regular o no? Y eso tenés que manejarlo con Marcelo. Le mando un mail a Capelo. Sí, o esperar la clase de él y preguntarle, no sé, el viernes no sé si da la clase, preguntarle. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Nada más, chicos, entonces, reitero, por ya varias veces se los he dicho, descarguen el libro de Alfred-Chan porque después lo voy a borrar. ¿Bien? Bueno, nada más, hasta el próximo martes. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias. Adiós, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Bueno,